confirman si se escucha? Sí le escuchamos, Escuché, licenciada. licenciada. Gracias, muy bien, muy bien. Vamos Sí, lo escucho a... bien, licenciada. Excelente, muchas gracias. Vamos a esperar unos minutitos para iniciar la clase del día de hoy, para empezar en punto. Sí, licenciada, buenos días, se le escucha perfecto. Gracias.
Buenas tardes, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy del curso de Derecho Civil 1 para la Maestría de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rural de Guatemala, correspondiente a la semana número 16 y los temas alimentos y el Registro Nacional de las Personas. Vamos entonces a desarrollar el contenido y luego nos quedamos con el cierre. No sin antes darle gracias a Dios por habernos permitido pues culminar este semestre. Para usted es un primer semestre. Para mí es ya por 14 años que estoy impartiendo clases en esta universidad y al finalizar el semestre, el otro año cumpliré ya 14 años de estar en esta labor. Que es tan bondadosa en virtud que puede uno compartir aquello que ha recibido, ¿verdad? Gracias por la atención, por la deferencia. Voy a iniciar la clase y ya luego nos quedamos con el tema de preguntas. Como les decía, desde que iniciamos este semestre, el curso desarrolla todo lo relativo a la persona y la familia, ¿ya? Ustedes ahora ya conocen desde el punto de vista legal para la ley qué es la persona y qué es la familia, o qué conceptos, qué instituciones van a ser las que van a tener que considerarse en esta área del derecho, ¿verdad? Si bien es cierto, el derecho civil es el que desarrolla esto es la base para muchas otras ramas del derecho. En virtud que cuando usted hace sus análisis de cuando, por ejemplo, aplica una pena, si es menor o no es menor, de aquí salió la información. Aquí se establece cuándo la persona es menor o no. El derecho civil es un derecho sustantivo, ¿verdad? Que establece todos los lineamientos o la normativa que se debe considerar, que será aplicable en un área procesal, posteriormente. Cuando ustedes terminen su curso de Derecho Civil, hasta Derecho Civil 3, van a entrar a los cursos de Derecho Procesal Civil, donde van a aprender a aplicar en un juicio, en un proceso judicial, estos conceptos que aprendieron acá. Este semestre, como les decía, ustedes exclusivamente vieron lo relativo a la persona y la familia y todo lo que de ahí se deriva. El próximo semestre van a recibir todo lo relativo a los bienes, todas las diversidades de bienes o categorías que existen y la forma de adquirir la propiedad, para luego en el tercer semestre recibir el tema del derecho de sucesiones. Ahí yo doy el curso, hoy en la mañana cerramos el semestre y yo como contenido extra, porque el programa de ustedes no está, con autorización de la universidad, si se los toca impartirlo yo, ¿verdad? Les doy el tema adicional del libro quinto del Código Civil, porque ahí se desarrollan todo lo relativo a los contratos. Por eso es importante que conozcan bien cómo está estructurado su Código Civil, ¿verdad? Desarrollaremos entonces el último tema, que es el de los alimentos y el del Registro Nacional de las Personas y el REPEJU que les voy a hacer mención, lo voy a desarrollar. Sin embargo, ustedes ya hicieron investigaciones a profundidad de dichos registros y saben perfectamente cuál es su operación. Pero si hay algo que indicar, pues se les dirá acá. En ese sentido, tenemos que los alimentos para el derecho es ese derecho que tienen aquellas personas que basados por vínculos del parentesco, pues se tengan que entregar a quienes tengan necesidad de recibirlos, ¿ya? Hay una definición de Regina Villegas en la que establece que es una facultad jurídica de la persona denominada alimentista para exigir de otra su derecho necesario para subsistir. Algo necesario para subsistir. ¿En virtud de qué? De ese parentesco que tiene, ¿verdad? Por eso es importante el tema que hablábamos previamente, el parentesco, la tutela, la patria potestad, porque cuando hay menores o personas con derecho a alimentos, pues hay que cumplir esa responsabilidad, ¿verdad? También dice que puede ser derivado de un parentesco por matrimonio. Sabemos que ese tipo de parentesco se denomina por afinidad. O también cuando el divorcio termina, ¿verdad?
porque vamos a observar, ¿verdad?, hasta dónde se extiende el derecho a alimentos aún cuando el matrimonio se disuelve, ¿verdad?, por un divorcio. Los alimentos constituyen entonces una forma especial de asistencia de quién es el responsable de esa persona, ¿verdad? En primer término, los padres de los hijos. Todo ser que nace tiene derecho a la vida, ¿verdad? Ya solo respirar y subsistir desde el momento del parto, ¿verdad? Ya se le considera a esa persona sujeto de derechos, más no de obligaciones. Y ahí es donde el Estado tal vez interviene en otras áreas, protegiendo ese derecho a la vida, también a la humanidad y al orden público. El Estado es el que ejercita o hace cumplir, mejor dicho, el orden público a través de distintas normativas, ¿verdad? Pero al que nace y no ha llegado a su mayoría de edad porque necesita desarrollarse, ¿verdad? No se puede hacer valer por sí mismo, pues va a ser necesario que alguien responda por él en el sentido de los alimentos. Un poco revuelta esta definición de Braña citada por Valverde, ¿verdad? Pero vamos a irnos nosotros a lo que dice la ley, ¿verdad? Que es lo que al final a nosotros nos interesa. En la doctrina se puede decir mucho, cada quien puede tener un criterio o una concepción, pero al final tenemos que ver qué dice la ley. En algunos casos la ley es clara, en otros pues tenemos que ahí sí acudir a la doctrina. En el artículo 278 del Código Civil se desarrolla lo siguiente. La denominación de alimentos comprende todo lo que es indispensable para sustento, habitación, vestido, asistencia médica y también la educación e instrucción del alimentista. Entonces, ¿qué son alimentos para el derecho? Todo lo que sea necesario para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y también educación e instrucción para el alimentista, que es quien tiene el derecho a recibirlo. Aquí la definición nos dice cuando es menor de edad, ¿ya? Entonces, los alimentos es un concepto de todo aquello que sea necesario para que la persona subsista cuando es menor de edad, según la definición, pero vamos a ver qué dice más adelante, hasta quiénes se extienden. Las características de los alimentos es que es recíproca, vamos a ver más adelante entre quiénes se tiene que dar. Es personalísima porque es en favor de persona determinada. ¿Por qué? Por vínculos derivados de consanguinidad, afinidad o por la adopción incluso, ¿verdad? Es intransferible. Los alimentos, el derecho a alimentos no es un título de crédito que yo puedo emitir y endosar a favor de alguien más, ¿verdad? No tendría esa categoría. Es inembargable, es imprescriptible, intransigible y es proporcional, en virtud que se va a entregar en la medida de la necesidad y en la medida del que lo puede dar, ¿ya? Sin embargo, en el artículo 158 sí debemos considerar que los transigir, por ejemplo, donde dicen transigible, quiere decir que no podemos celebrar un contrato de transacción, que es un contrato civil regulado en el libro quinto del Código Civil. No se podría hacer transacción de alimentos, pero sí podríamos transigir sobre alimentos pretéritos, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes están obligados? En el artículo 283 habla de ello. Vamos a irnos al 279, donde habla términos específicos que nosotros tenemos que comprender muy bien. Los alimentos han de ser proporcionados a las circunstancias personales y pecuniarias de quien los debe y de quien los recibe. Y serán fijados por el juez en dinero. Al obligado se le puede permitir que los alimentos los preste de otra manera cuando a juicio del juez, no de la persona, medien razones que lo justifiquen, ¿ya?
no es el que da los alimentos el que dispone cómo lo va a dar. ¿Ya? Es un juez el que lo va a autorizar y es un juez el que va a decir si puede cambiar la forma, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que recordar que muchas personas que se separan, ¿verdad? Voluntariamente designan una cantidad y la metodología. Pero cuando esa voluntad se irrumpe, tendríamos que acudir a un órgano jurisdiccional para que sea él el que lo designe y lo autorice, ¿verdad? ¿Cuándo cesa la obligación? Pero no voy a llegar al 289 todavía porque hay otros artículos de suma importancia. 280. Los alimentos se reducirán o aumentarán proporcionalmente según el aumento o disminución que sufran las necesidades del alimentista, del que recibe, y la fortuna del que hubiere de satisfacerlos. A eso se refiere con proporcionalidad, ¿sí? 281. Los alimentos solo se deben en la parte en que los bienes y el trabajo del alimentista no alcancen para satisfacer sus necesidades. Sí, ahorita vamos a ver cuándo cesa la obligación. Sí. 282. No es renunciable ni transmisible a un tercero, ni embargable el derecho a alimentos. Tampoco pueden compensarse con lo que el alimentista debe al que debe de prestarlos. Sin embargo, podrán, compensarse, embargarse, renunciarse y enajenarse las pensiones alimenticias atrasadas. De las presentes y futuras no podemos nosotros entrar en negociación, pero de las pasadas sí podríamos, porque ustedes ya vieron que la 282 lo permite. Personas obligadas, 283. Escuchen bien, están obligados recíprocamente, es decir, a ambos, a darse alimentos los cónyuges, los ascendientes, los descendientes y los hermanos. Yo no me lo estoy inventando, lo dice la ley. Cuando el padre, por sus circunstancias personales y pecuniarias, no estuviera en posibilidad de proporcionar alimentos a sus hijos y la madre tampoco puede hacerlo, tal obligación corresponde a los abuelos paternos de los alimentistas por todo el tiempo que dure la imposibilidad del padre de estos. Aquí cada quien puede tener un criterio de decir es justo, es injusto, pero la ley así lo ha determinado. Si el padre o la madre no estuvieran en posibilidad, será de los abuelos paternos. 284. Cuando recaiga sobre dos o más personas la obligación de dar alimentos, se repartirán, ¿verdad? Y en caso urgente, de la necesidad de las circunstancias especiales, el juez podrá decretar si a uno o varios se presta la obligación provisionalmente sin perjuicio del que pueda reclamar. Pues eso sería un caso extraordinario, ¿verdad? Si recae sobre dos o más esa obligación. 285. Cuando dos o más alimentistas tuvieren derecho a ser alimentados por una misma persona y ésta no tuviera fortuna suficiente para atenderlos a todos, los prestará en el orden siguiente. Número 1, cónyuge. ¿Sí? Número 2, descendientes del grado más próximo. 3, los ascendientes también del grado más próximo. Y número 4, los hermanos. Si los alimentistas concurrentes fuesen el cónyuge o varios hijos sujetos a patria potestad, el juez, atendiendo a las necesidades de uno u otros, determinará la preferencia de distribución. Es el juez el que decide. Y derechos de alimentos, de las deudas que la mujer contraiga por brindar alimentos, ¿verdad? Por no proporcionarlos el padre, lo suficientes o lo indispensable para cubrirlos,
será responsable él, ¿verdad?, del pago por la cuantía del objeto de esa deuda, ¿ya? El pago se hará en mensualidades anticipadas y cuando fallezca el alimentista, sus herederos no están obligados a devolver lo que éste hubiere recibido anticipadamente. El que haya suministrado alimentos, o sea, el que los dio cuando no era su responsabilidad, pero hizo protesta, ¿verdad?, de que los iba a cobrar, tiene derecho a ser indemnizado por la persona que estaba obligada. Y ahí les pongo el ejemplo, ¿verdad? Aquí tal vez eso no sucede, pero en Estados Unidos, cuando un padre no proporciona alimentos a sus hijos, en algunos estados, ¿verdad?, el estado asume esa responsabilidad. Por eso escuchan decir ustedes a muchos paisanos que están allá que dicen, ¿verdad?, no, a mí el estado me pasa por los niños, ¿ya? Cuando el padre llega a aparecer y él se establece que tenía obligación, el estado le va a cobrar a él ese monto, ¿verdad? Aquí a puras penas se logra cobrar a la persona que tiene el derecho. No digamos que el estado lo diera, ¿verdad? 289, cuando cesa la obligación cabal por muerte del alimentista, cuando el que los proporcionaba, ¿verdad?, se ve en imposibilidad de continuar prestándolos o cuando termina la necesidad del que lo reciba. Ahí hay un poco de problemática porque la persona puede decir, yo no tengo, ¿ya? Y si usted a través de un juzgado tiene una responsabilidad de cubrir un alimentos, el decir que no puede, no lo exime de no cumplir con la obligación, ¿ya? Y eso lo van a aprender ustedes cuando lleguen a procesal civil, pero este es el fundamento, ¿ya? En caso de injuria o falta o daño grave inferidos por el alimentista contra el que debe de prestarlos, cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa o la aplicación del trabajo al alimentista mientras subsistan las causas. Luego decía, ¿verdad?, si los hijos se casaren siendo menores de edad, pero sabemos que eso ya no aplica, ¿verdad? Luego dice, se establece en el 290 que los descendientes no pueden tampoco exigir alimentos, ¿verdad?, cuando ya han cumplido los 18 años de edad, a no ser que se hallen habitualmente enfermos, impedidos o en estado de interdicción. ¿Ya? La ley es clara. Cuando se les ha asegurado la subsistencia hasta esa misma edad, ¿verdad? Eso va a ser posiblemente producto de una demanda y, por ejemplo, se tuvo que hipotecar o se dio una garantía, ¿verdad?, de cumplimiento, ¿verdad? Luego en el 291 habla que todas estas disposiciones serán aplicables a los demás casos de la ley si por testamento o por contrato se tiene derecho a alimentos. ¿Por qué? Porque fíjense que por ley, digamos, se demanda a una persona de alimentos y un juez emite una sentencia. Pero por testamento yo puedo también, o la persona puede establecer que va a otorgar una pensión, o en concepto de alimentos, ¿verdad? Y por contrato también se puede establecer, ¿verdad?, que se va a dar una pensión. Existe figuras contractuales que se pueden utilizar, salvo lo pactado o ordenado por el testador o lo dispuesto en la ley. El derecho a alimentos que provenga de un contrato o disposición testamentaria no perjudica en ningún caso la preferencia que la ley establece en favor de los parientes del obligado. Y obligación de garantía, esta préstenle mucha atención. ¿Por qué? Porque cuando una persona no voluntariamente otorga alimentos, es necesario demandarla. Cuando una persona que se le ha demandado no cumple con la obligación, ya va a hacerse valer lo que dice en este artículo. La persona obligada a dar alimentos contra la cual haya habido necesidad de promover juicio para obtenerlos, deberá garantizar suficientemente la cumplida prestación de ellos con hipoteca, si tuviere bienes hipotecables, o confianza u otras seguridades a juicio del juez. A esas personas que escuchan decir ustedes que les hicieron el requerimiento de pago y si no les van a certificar lo conducente, si no garantizan esos alimentos que deben
pagan los que deben y garantizan los futuros hasta la mayoría de edad, el juez muy posiblemente les va a certificar lo conducente y se lo van a conducir a lo van a trasladar a un juzgado penal para que ahí penalmente se persiga por el delito de negación de asistencia económica, que saben ustedes que constitucionalmente, ¿verdad?, está protegido, ¿verdad? Entonces, tomar en consideración estos aspectos. Les voy a dar el tiempo suficiente para hacer las preguntas ahorita en los comentarios y solo les quiero decir que del Registro Nacional de las Personas, por favor, tengamos bien claro qué es el ente, ¿verdad? Cuáles son sus objetivos. Acá es importante en estos registros tomar en consideración los principios que ellos aplican, porque basado en esos principios es que se lleva a cabo el proceso de inscripción registral, ¿verdad? Además, siempre que estudien una institución, no solo los registros, sino todas, eso por derecho administrativo, tenemos que conocer los estudiosos del derecho, la estructura orgánica que tienen las instituciones, quiénes son las autoridades, cuánto tiempo, para cuánto tiempo son nombradas, designadas o electas en su caso, ¿verdad? ¿Qué dependencias y direcciones y subordinaciones? Eso es para el punto de vista del derecho administrativo, ¿verdad? ¿Quién los nombra? ¿Cuál es el nombre del registro, etcétera? Por supuesto, la regulación legal. Tenemos claro a estas alturas y de los estudios que hicieron ustedes en sus tareas y en las clases, que el registro civil de las personas, RENAP, ¿verdad? Estuvo regulado el registro previo en el Código Civil y con la creación del RENAP se dejó sin efecto los artículos del Código Civil para, en una nueva ley que ya observamos que ha tenido distintas modificaciones, pues se regule todo lo relativo a la inscripción de personas individuales. Asimismo, considerar aquellos acuerdos que emite el directorio, que es la máxima autoridad, ¿verdad? Porque basado en ellos se desarrolla lo que en la ley no aparece, ¿verdad? Luego, lo que tenemos que tener clarísimo es qué se inscribe y qué requisitos nos piden para hacer las inscripciones. Entonces, aquí ven ustedes una lista de qué se inscribe en el registro civil. Vayan a la ley, lo van a confirmar, ¿verdad? Todo lo que aquí aparece es inscribible en el registro civil. Y además, aprovechando que estamos hablando de registros, el registro de personas jurídicas, ¿verdad? Que es el que inscribe personas jurídicas colectivas distintas a las personas individuales, algunos aspectos que consideré de importancia, ¿verdad? Recordando que no todas las personas jurídicas colectivas se inscriben en este registro. Hay algunas que no se inscriben, entonces tenemos que tener claro estas que sí se inscriben, cuáles son sus requisitos, ¿verdad? Y la misma información que les decía, qué se inscribe, qué documentos se presentan, ¿verdad? Al momento de un registro. Y un ejercicio que a ustedes les va a quitar muchos dolores de cabeza ahora y en el futuro, es que ustedes tuvieran claro, ya que hicieran esto en grupo o en forma individual, pero que todos lo tengan claro, de todos los registros existentes, pero especialmente de estos que aquí aparecen. ¿Por qué? Porque son los registros con los que ustedes se van a desenvolver en el ejercicio de la profesión, sea como abogados y principalmente como notarios, ¿verdad? Entonces, es muy importante que esto lo tengan claro. Y finalmente, que con esto ustedes observan que apenas han desarrollado el libro primero del Código Civil. Ahorita en el segundo semestre desarrollarán el libro segundo. Cuando lleguen al tercer semestre, se desarrollará el libro tercero de las sucesiones hereditarias, que es el curso que les digo que doy en la mañana. En algún trabajo, en algún contenido, les daré el registro, si me toca a mí, ¿verdad? Les daré el registro de la propiedad. Y este último tema, que es el libro quinto, es el que les digo que no está en su programa de estudio, más sí, en la licenciatura sí se imparte, porque ahí sí son 4 semestres de Derecho Civil,
pero cuando yo lo doy con autorización de la municipalidad de la universidad, perdón, yo pido autorización y se los imparto como contenido extra fuera de evaluación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí, como su nombre lo dice, ¿verdad? Se regulan todas las obligaciones que surgen entre personas, ¿verdad? Y entre personas y bienes, que es al final la aplicación del libro 1 y 2 del derecho civil, ¿verdad? Y los contratos en particular, contratos civiles regulados en el Código Civil y su aplicación sustantiva, porque cuando lleguen al curso, a los cursos de derecho notarial, también con contenido extra, porque tampoco está en el programa, cuando me toca a mí darlo, lo comparto, ¿verdad? Desarrollamos la redacción de esos contratos, ¿verdad? Entonces, como pueden observar, el camino todavía es muy largo, pero ustedes ya avanzaron en el primero de 6 pasos para cerrar pensum, perdón. Entonces, así es un pensum de estudios de derecho civil, pero a ustedes no les aplica el último porque no está en el programa, pero como les digo, si tengo yo la oportunidad de hacerlo, pues lo voy a compartir con ustedes, ¿ya? Les agradezco mucho la atención y hoy sí, por favor, hagan las preguntas que consideren necesarias. Si tienen la deferencia, habiliten sus cámaras y pues esto culminaría el contenido del semestre, esperando que la información les haya sido de mucha utilidad. Como siempre les digo, esto les sirve a uno no solo para aprobar un curso y precisamente para ejercer la profesión, ¿verdad? Sino les sirve para la vida misma. Solamente, y los dejo en el uso de la palabra, ustedes saben en el orden ahí que fueron pidiendo intervenir. Por favor. Pensión, pregunta a alguien ahí que si la madre declara al hijo en estado de interdicción para seguir recibiendo alimentos indefinidamente. No es la madre la que declara la interdicción del hijo, es un juez, ¿verdad? Si un juez determina que la necesidad subsiste porque el hijo está en estado de interdicción, pues se va a tener que seguir cumpliendo. En California se lo descuentan del cheque, cabal. Y si la mujer gana más, ella pasa pensión también. Sí, de hecho en Estados Unidos muchas veces no se otorga pensión, sino que le dicen usted vive una semana con él y otra semana con el otro, ¿verdad? Sí, se pide al juzgado que cese la obligación adjuntando la certificación correspondiente, ¿verdad? No puede la persona decir, ah, ya cumplió en la mayoría de edad y ya no paso ninguna pensión. Es un juez el que le debe dar la autorización. ¿Quién quiere intervenir? No se pueden trasladar bienes a terceras personas ¿cómo les diré? Ese es un fraude de ley, digamos, que se hace para evadir la responsabilidad con los acreedores. Entonces la ley dice que en fraude de acreedores, en perjuicio de acreedores, usted no puede transferir propiedades. Y si eso se llega a establecer, pues se va a revertir y va a haber una sanción por ello, ¿verdad? Bueno, y si los quiero ir, ya me... Doctora, Osma Montepeque. Sí, sí, sí. Sí, Osma licenciado Montepeque. Montepeque. Gracias, doctora. Solo tengo una duda a criterio personal. Yo me divorcié hace eso por 200 años. Cuando cumplió mi hijo 18 años, que fue en el 2018, creo, 19, yo no seguí pagando la pensión a la mamá. Sin Ajá. embargo, mi hijo, pues, es mi hijo. Y yo lo seguí ayudando y hasta que se rodó como piloto aviador, pues. ¿Qué Ujú. riesgo tengo yo que me puedan demandar?
No, pues voluntariamente, imagínense cuánto tiempo ha transcurrido, ya lo hubieran demandado. Igual, si eso llegara a pasar a la hora de su defensa, usted dice que ya aceptó. Ya. Ahora mi duda Ok. es, a la ex esposa, ¿ella renunció a su derecho a pensión alimenticia? Desde cuando hicimos el voluntario de divorcio, sí. Ah, bueno, sí, ella renunció a su derecho, ¿verdad? Sí, a usted desde ahí usted nunca tuvo obligación, pero ustedes recordarán que la mujer divorciada sí tiene derecho a pensión alimenticia, ¿ya? Exacto. Eso lo Sí. leímos en un artículo, ¿recuerdan? Doctora, ahora bien, como ya Ujú. pasó todo, ¿verdad? Y bueno, nosotros cuando ¿Cuántos nos años divorciamos, pasaron? Díganos cuántos años pasaron para que tengamos toda la película. ok, yo me divorcié en el 2006. Ujú, Mi hijo en el 2019-20 ujú, cumplió 18 años. ujú, Para que saliera rápido el divorcio, dijimos que no teníamos nada, que ambos éramos sin bienes. Sin embargo, ujú. nos casamos con mancomunidades de gananciales. Como dijeron que no tenían bienes, no había nada que repartir, por eso fue que el juez aprobó el Ok, convenio de divorcio. ok, y aunque ha habido bienes inmuebles que se hicieron juntos. Pues ahí ella lo tendría que demandar usted a ella para hacer la partición de de lo que sí había. Ok, yo lo que le dije, pues, mira, no pongamos nada, le dije yo. Cuando mi hijo cumpla 18 años, yo estoy la firma. Y así fue como sucedió. Ay, ay, Entonces ay, ay. cumplió años, él, 18 años. Mira, dijiste aquí, pa, te firmo de una vez, eso no es mío, pues, ¿ah? Ujú. Y así, Bien práctico. Sí. Cuando exactamente. se habla de divorcio, el mejor divorcio es el divorcio voluntario. ¿Ya? Ok, perfecto, ok. Ujú, Y la otra es, yo no soy abogado, ¿verdad? ujú. Entonces, solo tengo duda que cuando una persona no da pensión alimenticia durante 60 meses, la ley solo le exige 24 meses. ¿Qué es cierto es eso? No tengo conocimiento de eso. Ya, no tengo, hasta ahí no le podría decir porque no recuerdo yo algún caso tanto tiempo sin cumplir con esa obligación. Y sí he visto procesos de donde la obligación de varios años se va se dan juntas, ¿verdad? Sí, incluso esa persona lo detuvieron y hasta que pagó de junto todo, lo Ujú, pudieron dejar libre, ajá, por eso es que le decía, ¿verdad? y de seguro tuvo que garantizar confianza o con hipoteca u otra forma esa obligación. Yo miro que están Ok, interviniendo, pero solo en mensajes, yo los quiero escuchar. ok, doctora, la última, Ujú, para darle oportunidad a los demás compañeros. Usted decía que, eh, ya en la clase de hoy, que decía que a los abuelos de la persona se le puede dejar, del padre, perdón, se le puede dar la tutela de los hijos, no a los abuelos de maternas. no, en la clase de hoy hablaba de la pensión alimenticia, a quien Ah, se ok, le puede ok, reclamar en ausencia de los padres. ok. Y si los padres, los abuelos paternos ya no existen, o sea, se murieron. Por eso la obligación recíproca hablaba de a quienes les corresponde, se extiende Ah, a ok, otros. Ujú. ok, ya. Perfecto, doctora, gracias. Me gustó Bien, su clase y qué esperemos que en el bueno. futuro nos sigamos viendo. Sí, primero Dios. Si no nos Estoy, vemos el estoy, otro semestre, en el futuro tal vez. primero Dios, estoy atento, estoy en la clase todavía. Gracias. Se lo doy Vaya. oportunidad a los compañeros. Bueno, bueno. ¿Quién más? Yo, licenciada, únicamente para agradecerle todas sus enseñanzas y que Dios la bendiga. Le agradecemos muchísimo. Vaya, Ali, con mucho gusto, con todo cariño yo lo hago. ¿Quién más quiere intervenir? El derecho a pensión alimenticia de la esposa es irrenunciable, pero si ella considera que tiene medios suficientes cuando se hace el divorcio, tiene ese derecho. De hecho, se aplica eso lo que acabamos de ver.
¿Y eso sería por cuánto tiempo, licenciada? Una mujer divorciada tiene derecho a recibir pensión alimenticia hasta que muera o se case nuevamente. Muchísimas gracias. Bueno. Bueno, alguien pudiera decir, vamos a requerirle al juez que pese a haber renunciado, me lo vuelva a otorgar. Pero sería difícil, ¿verdad? Que lo otorgaran, pero no imposible, ¿verdad? Por el caso que aquí está alguien presentando. Ahí te encargo ahí. Doctora, ¿No le estuviera más rápido? Sí, licenciado. solo con una consulta. Cuando dos personas están unidas, bueno, en unión de hecho, que tienen como 20 años de estar unidos en unión No. de hecho. Solo le voy a suspender para decirle que la unión de hecho solo existe si está registrada en el registro civil. Si no, no es unión de hecho. Ah, ok. O sea que si es dos personas que están unidas y viviendo desde hace como 20 años, tienen un hijo, se pelean y todavía exige el hijo es menor de edad, llegan a la pensión alimenticia, ella no tiene derecho a reclamar pensión alimenticia, ¿sí o no? No. Ok. Como no está registrada en el registro civil. Ajá. Ok, Pero perfecto. la Gracias, persona, doctora. pero la mujer sí pudiera iniciar una unión de hecho en la vía judicial o post-mortem para que se le declare y pudiera por ello tener otros derechos después de la muerte, por ejemplo. Ah, ok. Les comenté el caso de México, ¿verdad? Que la Corte Suprema acaba de decretar que tanto la viuda casada como la viuda que solo convivía con el fallecido, ambas tienen derecho a la pensión del Seguro Social mexicano. Y se lo van a tener que repartir 50 y 50, ¿verdad? A esa conclusión llegó la Corte. Porque cada vez más a Ok, futuro ustedes van a ver que se pueden extender esos derechos hacia incluso solo la convivencia. ¿Ya? ok, perfecto, gracias. Hasta el día de hoy nosotros solo aplica hasta la unida de hecho y la casada. ¿Ya? ¿Alguien más? No, yo creo que está bien claro entonces todo el semestre. No surgieron dudas. La verdad que oportunamente usted nos las estuvo aclarando, Ah, qué doctora. bueno. Muchísimas gracias por eso y el tiempo adicional que siempre nos ha dedicado. Creo que ha sido muy enriquecedor. Muchísimas gracias. Dice el licenciado, gracias a usted. Dice el licenciado Molina, yo hice una consulta y no me la han respondido. Vamos a ver. Por eso les estoy dando oportunidad que intervengan. Dice una persona de 15 años, es que el caso está muy confuso y no, ya me lo explica, por favor, y yo con mucho gusto se lo detallo. Solo logro leer que una persona no decidió dar pensión o que pusieron un negocio y el hijo más pequeño ya hace 10 años es mayor de edad, no supieron llevar el negocio. La mamá decide demandar los alimentos por la esposa, aún siguen casados. Ese es un derecho de solicitar. El derecho a la mujer de reclamar alimentos siempre lo va a tener mientras esté casada y no se los brinden y no tenga ella medios suficientes. Si él llega a 70 años y está enfermo y no puede trabajar, pues no existe forma de cumplir, ¿verdad? Pero si un juez se lo requiere, va a tener que encontrar una metodología para brindarlos. Es lo que logro captar de su caso, Lick. No sé si me puede dar otros elementos para aclarar. Lick, buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Tengo una duda. ¿Cuáles serían las causas donde el hombre no pueda pasar pensión alimenticia?
Bueno, que ya se murió, que se divorciaron y ella renunció a su derecho. Específicamente en menores de edad. Ah, en menores de edad, que no se tenga que dar, que no sea hijo suyo. Y usted lo haya podido probar judicialmente. Un menor de edad, la necesidad le va a prevalecer el derecho desde que nace hasta que cumple 18 años. Una vez cumplidos 18 años, ya no hay obligación. Sin embargo, un juez pudiera determinar que sí, por ejemplo, declarando un estado de interdicción o por caso de una enfermedad, etcétera. ¿Ya? Ahora, de mutuo acuerdo, voluntariamente, la persona puede seguir ayudando a los hijos ahora hasta los 35 años. ¿Ya? Pero eso es voluntariamente. Legalmente, ya vieron ustedes que es hasta los 18 años, salvo que haya necesidad absoluta por temas médicos o por temas de estado de interdicción. Gracias. Como en su momento usted lo dijo que si el hombre no pudiera, pues los padres serían los encargados de pasar pensión alimenticia. A Sí. eso me refería a la pregunta. Lisa. Ah, que el padre se murió, que el padre está parapléjico, no puede trabajar, la madre también, sufrieron un accidente y no hay bienes para vender, ¿verdad? No hay ingresos. Ahí sí se acudiría a ellos para reclamar la pensión. Aunque en la reclamación recíproca hay otros también a los que se les podría requerir. Injusto, creo yo, ¿verdad? Pero alguien tendrá que cubrir eso, porque el Estado lastimosamente no lo hace. ¿Alguien más? Gracias. Bueno. Bueno. Doctora Sí, mi estimadísimo Osman licenciado. Montepeco, Usted es perdón, piloto, ¿verdad? Usted me indicó que era piloto. no, militar? no, yo soy auditor. Bueno, Ya. a Dios gracias, en mi primer hijo que le di estudios salió como subteniente de reserva de Fuerzas Aéreas de la ESMA. Y Ya. también me dijo que no quería saber nada del ejército, pero que si quería yo ayudarlo, que fuera piloto aviador, lo ayudé también. Y Bueno, actualmente lo sigo ayudando así voluntariamente, ¿ves? claro, no hubo necesidad de Sí, demanda. exactamente. Sin embargo, nos divorciamos así rapidito y ya, ¿verdad? Solo tengo una Oye, duda dígame. con respecto a hijos que no son reconocidos. Ujú. ¿Qué pasa si la persona esa que no está reconocida quiere hacer alguna demanda civil para que obtenga el apellido actualmente que tenga 25 años? Bueno, Y usted corrido recordará tiene, que el derecho de esa persona a reclamar ese derecho a tener una afiliación no prescribe. Él en cualquier momento puede reclamar ese reconocimiento al que tiene derecho, ¿verdad? Y en ok, consecuencia, otras cosas que pudieran no haberse dado oportunamente. ok, dentro de esas cosas que no se pudieron dar oportunamente, todavía existe, todavía estará en plazo de que puedan demandar al papá, supuestamente, a esa persona porque no le dio pensión alimenticia, Ujú. aunque no Sí se haya sido puede. reconocido. Si Se después de puede, iniciado el proceso se establece que existía obligación, se va a poder iniciar un proceso para reclamar que existía el derecho y no se dio. Y ahí sí, porque ya el derecho no es presente ni futuro, ¿verdad? Tendría que hacerse una negociación. Mira, te voy a dar una casa por todo el tiempo que no te respondí. ¿Ya? ok, pero si esa persona, o sea, si el supuesto papá al supuesto hijo lo estuvo ayudando económicamente y hasta le dio el estudio hasta graduarse de la prepa, pues Bueno, pero si él existe quiere todavía.
y el derecho existe y no hay una prueba para determinar que sí fue responsable, sí le cumplió, digamos, el hijo no está reconocido. No está reconocido. Y, bueno, ok, ¿por qué no se reconoció? Porque hubieron indicios de que no era hijo de él. Sin embargo, ahora que esta persona Dígale a ese tiene... papá que tiene duda que haga su prueba de ADN y para resarcir todo el daño consiga uno sus terrenitos, ¿verdad? Y se los dé al joven. Porque también es hijo, Ok. si es que es hijo, ¿verdad? Ok, Ajá. ya, perfecto. Bueno. Gracias, doctora. Me gustó su clase. Gracias. Vaya, Hoy sí, David. feliz tarde. Bueno. Bueno. Si alguien más quiere intervenir, este es el momento. Y si no, pues damos por finalizada la clase y el semestre. Gracias, licenciada. Todo bien, gracias. Gracias, Vea, Linda. Feliz tarde a todos. Bendiciones. Feliz tarde, gracias. Igualmente, feliz tarde. Gracias, doctora. Feliz tarde a todos. Feliz Gracias tarde, por mucho el gusto. curso. Feliz tarde. Feliz Gracias, tarde. compañeros. Se me cuidan. También al